Buenos días, alumnos y alumnos. Estamos en la sesión número 8 de matemática, dirigida por la profesora María José Zúñiga Hernández para sexto básico. Ya, el objetivo de nuestra clase es calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 factores empleando diversos métodos. Es una guía, la verdad, bastante corta, pero se pretende entender los métodos de mínimo común múltiplo para que después lo puedan aplicar no solo en el cálculo de ejercicios, sino que también en la resolución de problemas. Ya, el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común distinto de 0. Importante, se abrevia MCM con minúscula, ¿ok? Existen dos métodos para calcular el mínimo común múltiplo o el MCM. El primer método, se anotan los múltiplos de los números, luego se coloca un círculo a los múltiplos que coinciden y por último se busca el menor de los múltiplos que coinciden. Ese será el mínimo común múltiplo, el MCM. Entonces, por ejemplo, yo puse, son ejemplos, no son los mismos ejercicios de la guía, pero les sirven para desarrollarlo. El MCM entre 4 y 6, entonces yo primero voy a anotar los múltiplos de 4. Los múltiplos de 4 se obtienen, recuerden, por multiplicar por 1, 2, 3 y así. Entonces 4 por 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y 36. Posteriormente debo buscar los múltiplos de 6, que serían 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Puedo continuar con los múltiplos, pero la verdad que esta serie me sirve para encontrar el mínimo común múltiplo. Posteriormente lo que yo debo hacer es encerrar los múltiplos que coincidieron. En este caso coincidieron en ambos el 12, el 24 y el 36. Y por último, ver cuál es el menor que coincidió. Y el menor que coincidió es el número 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 va a ser 12. Ya, entonces, de acuerdo a lo observado, dijimos que el menor de los múltiplos que coincide es 12, entonces el MCM entre 4 y 6 va a ser 12. Posteriormente hay un ejemplo que dice calcular el MCM entre 3, 6 y 9. Entonces primero coloco los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Luego voy a buscar los múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Y por último voy a buscar los múltiplos de 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Luego los encierro en circulito que no se repiten. Por lo observado se tiene que se repite el 18 y el 36. Se deben repetir más en todo caso, pero no seguimos con la serie, ¿ya? ¿Y cuál es el menor de los dos entre 18 y 36? 18. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 9 va a ser 18. Y hay otro ejemplo que dice que hay que encontrar el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6. ¿Ya? Primero buscamos los múltiplos de 3. Ahí lo anoté. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Puedo continuar. Luego los múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Por último, los múltiplos de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Y por último, debemos entonces encerrar los que se repiten, que sería el 12 y el 24, y buscar el menor de los que se repitió, que sería el 12. Por lo tanto, de ahí se desprende que el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6 va a ser 12. Ya, el segundo método me dice que lo primero que hay que hacer es descomponer en factores primos cada número hasta llegar a 1 como resto, y por último tendremos que multiplicar los factores elegidos, ¿ya? Entonces, les recuerdo que los números primos primero son todos aquellos que están en la tabla del 1 y de sí mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etc. ¿Ya? El 1 les recuerdo que no es ni primo ni compuesto, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una tabla y en esa tabla voy a colocar al 4 y al 6. Y pienso y digo, ¿qué números me dividen al 4 y al 6? Que sea primo. Bueno, el número 2 me divide al 4 y al 6. Entonces yo digo, 2 en el 6, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3 veces y lo anoto como resto. Y 2 en el 4, ¿cuántas veces cabe? Cabe 2 y lo anoto como resto.
Posteriormente me queda como resto 2 y 3 y me fijo en el segundo factor y digo, ¿qué número divide al 2 y al 3? Ahora importante, al 2 y al 3 no lo divide uno solo, por ejemplo, al 2 lo divide solo el 2 y el 1 y al 3 lo divide solo el 3 y el 1, pero el 1 no se puede colocar porque no es primo. Entonces primero voy a comenzar dividiendo por 2. 2 en el 3 cabe, no, se baja el número 3. Y 2 en el 2 cabe, sí, cabe una vez, por lo tanto se pone 1 y se tacha. Y como me queda el puro número 3, por el único número primo que puedo dividir sería por 3. Y digo, 3 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Una vez. ¿Ya? Posteriormente me fijo en los factores que están al lado derecho de la tabla, que serían 2, 2 y 3, y esos factores los debo multiplicar entre sí. Por lo tanto, multiplicaré 2 por 2 y por 3, 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Por lo tanto, el MCM entre 4 y 6 va a ser 12. Ya, luego me solicitan calcular el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 9 y lo voy a hacer con la misma tabla. Entonces coloco el 13 y el 9 y recuerdo los números primos que van a ser los factores para dividir. El 3, el 6 y el 9. ¿Por qué número lo puedo dividir? Bueno, lo puedo dividir por el número primo que es 3. Entonces digo, 3 en el 9, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3 veces. 3 en el 6, ¿cuántas veces cabe? Cabe 2 veces. Y 3 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Cabe una vez y ese 1 lo tacho. Posteriormente tengo el 2 y el 3. Puedo dividir o por 2 o por 3. Recuerdo que si no cabe, se baja el número. Entonces voy a dividir por 3. 3 en el 3 cabe una vez. 3 en el 2 cabe 2 veces. Y por último, 2 en el 2 cabe una vez. Luego veo los factores y los multiplico entre sí. 3 por 3 y por 2 me da 18. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 9 va a ser 18. Importante, no importa el orden en que se encuentren los factores, solamente el producto. Por eso se deben aprender bien las tablas de multiplicar. Ya, en este ejercicio dice, o ejemplo, dice que hay que calcular el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6. Yo anoto la tablita, coloco el número 3, 4 y 6 y veo. Es importante saber que el 3 y el 6 se contienen en la misma tabla del 3, pero el 4 no está en la tabla del 3. Entonces voy a comenzar a dividir por el menor número. Comienzo con el 2. El 2 en el 6, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3 veces. El 2 en el 4 cabe 2 veces. Y el 2 en el 3 se baja porque no cabe. Posteriormente voy a continuar dividiendo con el 2 para dejarlo en 1. 2 en el 3 no cabe, se baja. 2 en el 2 cabe una vez y se tacha. Y 2 en el 3 no cabe, se baja. Y por último debo dividir por 3. 3 en el 3 cabe 1 y 3 en el 3 cabe 1. Luego debo multiplicar los factores entre sí. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Por lo tanto, el MCM entre 3, 4 y 6 va a ser 12. ¿Ya? Y les recuerdo que no importa el orden de los factores. Ya para finalizar, ¿qué ocurre cuando los factores pedidos no son múltiplos entre sí? Bueno, en este caso debemos multiplicar los factores y de este modo se va a encontrar el MCM. Entonces, por ejemplo, si me dicen el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 5, el 3, el 4 y el 5, ninguno son múltiplos entre sí. Por lo tanto, en este caso, o sea, no se encuentran en la misma tabla, en este caso yo los voy a multiplicar. Voy a decir 3 por 4, 12 y 12 por 5, 60. Por lo tanto, el MCM entre 3, 4 y 5 va a ser 60. Ahora bien, esto también lo pueden realizar con la tabla, ¿ya? Pero de esta manera es más fácil, pienso yo, reconociendo. La próxima semana se va a dar la retroalimentación de esta guía y después vamos a hacer un test de todo lo que hemos observado para ver cómo están hasta ahora con lo de la unidad, ¿ya? Espero que estén bien, que se cuiden mucho, que no salgan y hagan caso. Los quiero mucho. Besitos. Y cualquier consulta importante en el correo institucional, ¿ya? Recuerden pegar las guías o dejarla en carpeta. Gracias. Chao, chao.